Apocalipsis 6, 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, aquí ya no habla del 5º caballo, sino del 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Vean, cuando estaban aquí en la tierra no oraban así. Cuando estaban aquí en la tierra oraban: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Pero ahora, ya estando en el cielo, véanlo cómo oran. ¿Hasta cuándo? Dice: ¿no juzgas y vengas nuestra sangre? Y dice el 11: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cómo? Por el martirio. Padre Celestial, háblanos a todos, háblanos a la mente, al corazón, que todo nuestro ser sea compenetrado por tu palabra, para que seamos impulsados, oh Dios, a reverenciarte, a reverenciar tu palabra, a ponerla por obra, a ser un pueblo santo, obediente, temeroso de ti, y que lo vean los que nos rodean, nuestros hijos, y que muchos sean salvos con tu poder. Bendice tu palabra que se predica hoy en otras partes de México, de Estados Unidos, de Dominicana, de España, de todo el mundo, y que Cristo sea exaltado el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Aquí donde dice al final del 11, hasta que se completara el número, quiere decir que hay un número de creyentes que han de ser muertos por el martirio. ¿Cuántos van a morir por el martirio? Los que Dios diga. En esta pandemia han muerto muchos creyentes por el COVID. ¿Cuántos han muerto? Los que Dios diga. Y en general, los cientos de miles, más de 1 millón, no sé cuántos ya van de muertos en el mundo por el COVID. ¿Cuántos son? Igual, los que Dios diga. Es el caballo amarillo que menciona el versículo 8. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad a este caballo sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con pestes, con las fieras de la tierra, con epidemias, con pandemias. A través de la historia han muerto muchas personas de esta manera. Esta pandemia, hermanos, ha parado de cabeza este mundo. ¿Cuánto daño económico?
Esta pandemia ha afectado la economía de millones de personas. Ha afectado las relaciones interpersonales. Nunca ha habido más divorcios que en estas fechas. Ha afectado las creencias de muchos que decían ser cristianos. Por medio de la pandemia se alejaron de Dios. Yo no quiero saber nada de un Dios que le quita la vida a la gente. Me dijeron que Dios me quería sanar, y como yo también me contagié, muchos que se contagiaron se alejaron de Dios. Ha afectado las creencias de muchos, porque muchos llegaron a pensar, o han llegado a pensar, ¿de veras Dios existe? Si Dios existe, ¿por qué permite que pasen estas cosas? Muchos parecía que eran cristianos hasta que les apretó el zapato, hasta que se les puso dura la cosa. Ahora, no podemos cantar victoria que esto ya vaya a terminar pronto, porque para que se vacunen en todo el mundo, esto lleva mucho tiempo, y además nada garantiza que las vacunas sean 100% efectivas. Y nada garantiza, acuérdense, de que un contagiado no vuelva a contagiarse de nuevo. Entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo vaya a tardar esto? Incluso algunos pesimistas han dicho que el COVID nunca va a dejar de existir ya, que ya va a formar parte de la humanidad. Vean, la gripe es provocada por un virus y no hay una vacuna contra la gripe. Supuestamente hay una vacuna contra la influenza, pero de todos modos la influenza sigue existiendo. El SIDA es provocado por un virus y no han descubierto una vacuna en contra del SIDA. ¿Quién sabe qué irá a pasar con el COVID-19? Hay personas pesimistas también que hablan de una posible afectación mundial en el aspecto económico por esto. Claro, el daño ya está. Bueno, pero hablan de un daño mucho mayor. Entonces, podríamos pensar que debiéramos prepararnos para algo peor de lo que ya ha sucedido hasta ahora. Nosotros los cristianos podemos ver la mano de Dios en esta pandemia, los inconversos no pueden ver la mano de Dios. El SARS-CoV-2 fue diseñado en un laboratorio. Es un arma biológica, lo inventaron los hombres. Pero cuando los científicos chinos y gringos estaban preparando ese virus, Dios los estaba observando. Todo controlado por Dios. Entonces, está en las manos de Dios cuánto daño vaya a ocasionar, el tiempo que vaya a persistir este asunto. Muchos han sido contagiados y llegaron a decir: yo no creí que esto me fuera a ocurrir a mí, yo creí que les iba a ocurrir a otros, pero no a mí. Vean un texto en Eclesiastés, en el capítulo 7. Un texto que hemos visto en más de alguna ocasión. Está en el versículo 14, Eclesiastés 7:14. ¿Lo encontraron? Dice así: en el día del bien, goza del bien. ¿Tienes dinero? Disfrútalo. ¿Estás sano? Pues goza de la vida. ¿Tienes dinero para comer bien? Pues come bien. Y dice: y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿No tienes dinero? ¿No tienes salud? ¿No tienes pareja? ¿No tienes casa? ¿No tienes carro? Dice, considera. Dios hizo que estuvieras enfermo. Y si no tienes dinero, es Dios el que hace que no tengas dinero. Si caes en una buena racha y todo te sale bien, Dios quiere que las cosas te salgan bien. Pero si las cosas te salen mal, es Dios el que está detrás del asunto.
Pero lo que dice la última parte del versículo es muy interesante. Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, o sea, tanto el bien como el mal, dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa quiebra. ¿Qué ocurrió? ¿Qué factores intervinieron para que una empresa quebrara? ¿Cómo es posible que 200 trabajadores son despedidos y les dan la tercera parte de lo que les correspondía? ¿Por qué? Dios está detrás del asunto. Ustedes podrán decir, no, pues es culpa del patrón, no, pues es culpa del gobierno, no, pues es culpa de Morena, es culpa del PRI. Pero aquí dice, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Después de quién? Después de Dios. O sea, quiere decir que Dios es la causa última. Si una empresa quebró, es porque Dios quiso que quebrara. ¿Y por qué Dios quiso? Pues Él sabe por qué. Nosotros no entendemos, pero Dios sabe el por qué. Entonces, ¿quién es el último culpable de la pandemia? Es Dios. Sí, estuvieron los chinos, estuvieron los gringos. Se unieron gringos malvados con chinos malvados para producir este virus. Pero Dios estaba detrás de ellos. La causa última es Dios. Dios se estaba riendo de esos científicos. No sé si sepan que hay científicos de la Organización Mundial de la Salud que han querido entrar en China a investigar el origen del COVID. No los dejan entrar. Hay gato encerrado, porque ya saben que descubren la causa y se arma un escándalo. Dios asume la responsabilidad de lo que nos pasa. Entonces, ¿queremos echarle la culpa a alguien? Échesela a Dios. Dios nos obliga de muchas maneras a poner nuestros ojos en Él, a confiar en su soberanía, a confiar en su sabiduría. Dios no comete errores. Si más de 1 millón de muertos han existido por el COVID y los que faltan, ¿Dios ha cometido errores por eso? No. Dios hace cosas impredecibles. Dios hace cosas que no nos avisa, no nos consulta. ¿Qué sucedería si nos dijera que va a ser mañana? ¿Saben qué? Nos perjudicaría. No nos conviene saber lo que va a suceder mañana. Dicen algunos, si Dios de veras existe, ¿por qué no se manifiesta claramente? Yo hablaba hoy de la inspiración de las Escrituras allá en San Mateo Atenco, y yo les decía, ¿por qué Dios quiso hablarnos por medio de su palabra? ¿Por qué Dios no nos habla por medio de ángeles? Lo hizo en el pasado. ¿Por qué no nos habla por medio de profetas? Lo hizo en el pasado. ¿Por qué tuvo que hablarnos Dios a través de un libro? ¿Por qué? Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay millones de personas que no lo creen. ¿Cómo es que Dios nos habla por medio de un libro? Si Dios quisiera, ¿no podría poner sus mandamientos en el cielo? Con letras que midieran kilómetros de distancia, letras de fuego que se vieran en la noche, letras que se pudieran ver en el día. Claro que Dios podría. ¿Por qué no lo hace? Una persona que dice, si Dios existe, yo quiero verlo. Que se me aparezca. ¿Qué trabajo le cuesta a él aparecérseme? Se le apareció a tantos a través de la historia, ¿por qué no a mí? Una persona que dice, Dios, demuéstrame que existes, es una persona soberbia. ¿Quién eres tú para que se te aparezca? A ver, dile a Dios, si tú no te me apareces, no te voy a obedecer. Hazlo, no le obedezcas, Él no pierde nada con que no le obedezcas. Muchos creen que si Dios se manifestara claramente, la gente se portaría bien. ¿Creen ustedes eso? Muchos creen que si Dios viniera al mundo y nos dijera lo que tuviéramos que hacer y lo que no tuviéramos que hacer, la gente tendría temor y se portaría bien. Pero ven, Dios ya vino al mundo. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. Entonces, ¿por qué tendría que venir de nuevo? Si ya vino una vez y lo mataron, ¿intentará venir de la misma manera para que lo maten de nuevo? No, no puede ser. Esta pandemia, repito, nos habla de la soberanía de Dios. Los hombres no son los soberanos.
Nosotros no creemos en la soberanía de los hombres. Si una persona nos aborrece, nos quiere matar, nos quiere dañar, nos quiere perjudicar, es Dios el que está detrás de esa persona. Entonces, es por eso que los cristianos podemos no ser rencorosos. Oramos por esas personas, las compadecemos, pues pobrecitas personas que nos odian. Dios es soberano, no esa persona que me agrede. O sea que si me está agrediendo es porque Dios permite que me agreda. Entonces, el soberano es Dios, no esa persona. Entonces, ven ustedes cómo creer en la soberanía de Dios nos ayuda muchísimo. Dios está detrás de esos científicos chinos y gringos, entonces el COVID viene de Dios, no de los hombres. Está escrito también en Apocalipsis que va a llegar el día que el sol va a ser la temperatura tan alta que los hombres se van a quemar por tanto calor. ¿Y qué van a hacer los hombres? Van a maldecir a Dios por el calor, pero vean, no van a maldecir al calor, no van a maldecir a la madre naturaleza, no van a maldecir a los hombres que dañaron la economía, la ecología, la capa de ozono, van a maldecir a Dios. Si ya se les olvidó ese texto, recuérdenlo, está en Apocalipsis 16:9. Apocalipsis 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, va a ocurrir en el sol cosas increíbles, no sabemos qué va a ocurrir. Dicen que siempre hay explosiones solares, será algo mucho más grande de lo que ha ocurrido, supongo. Y dice el 9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vean, el hombre entenderá que Dios mandará el calor tan fuerte y ni así se arrepentirá. Se estarán achicharrando por el calor, pongan ustedes 50 grados de temperatura, y ni así se van a arrepentir. Qué necia es la naturaleza humana. Muchos se han acercado a Dios a través o por medio de esta pandemia, pero muchos se han alejado. ¿Saben ustedes quiénes son los que se han acercado a Dios y se han arrepentido de sus pecados? Los escogidos. Los escogidos. Dios puede usar una pandemia para humillar a un hombre orgulloso y hacerle ver su necesidad verdadera. La necesidad verdadera que tienen los contagiados no es la salud. La necesidad verdadera es la salvación de su alma. Que Dios los ilumine para que entiendan esto. ¿Cuántas personas se han contagiado de SIDA a través de tantos años? Yo no conozco la cifra, pero son millones de personas. ¿Cuántos de los que contrajeron SIDA llegaron a ser salvos? Yo me imagino que muy pocos. ¿Cuántos que contrajeron el cáncer? Y enfermedades así de ese tipo. Hay muchas personas muchos pastores que se han contagiado y que han muerto. ¿Cómo han reaccionado sus parientes al ver a su padre muerto? Mi papá es pastor y Dios le quita la vida con el COVID. No, yo ya no quiero saber de ese Dios. ¿Cómo empiezan los 7 sellos? Vean Apocalipsis en el capítulo 6. Lo que empieza Juan a narrar aquí en el capítulo 6 ocurre después de que Cristo es entronizado. ¿Cuándo fue entronizado? Después de que murió y resucitó. Vean el 13. Y todo lo creado que está en el cielo, 5:13, y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, Cristo ya está en el trono, ya está en el cielo.
Y dice el 14, los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces empieza a desarrollarse el desatamiento de los 7 sellos. Dice el 6.1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este que monta el caballo blanco es Cristo. Este jinete es Cristo. Y el caballo blanco simboliza el Evangelio. Cristo está en su Evangelio. ¿Sí? Cristo está en el trono, usando su Evangelio, ¿para qué? Para la conversión de todos los que han sido convertidos. Entonces, después de que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos y se sentó en el trono, empezó a difundirse el Evangelio grandemente. Los cristianos fueron perseguidos, cubrieron todo el Asia Menor, llegaron a Europa hasta el norte de las islas y millones de personas fueron salvas. El Evangelio en un principio hizo que millones fueron convertidos. El poder de Dios se manifestaba de una manera sorprendente. Ese era el plan de Dios. Entonces, es de esta manera como Cristo está venciendo a sus enemigos. ¿Se acuerdan que está escrito de que se sentó en el trono y Dios pone a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿Cómo los pone? A través de la victoria del Evangelio de Cristo. Entonces, los que éramos enemigos, creyendo en Cristo, nos convertimos en enemigos. Ahora ya no hablamos mal de Dios como antes, ahora hablamos bien de Él. Cristo ha conquistado nuestro corazón. Y los otros 3 caballos que menciona Juan en los siguientes versículos que ya leímos, hablan de lo que Cristo haría entre el lapso desde el primer caballo hasta el 4. O sea, la historia que se está desarrollando a partir de que empezó el Evangelio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo lo que Dios quiso que ocurriera. Dios tiene en sus manos todopoderosas el control de todo. Entonces, todo lo que está ocurriendo en el mundo se dirige a ese plan predeterminado por Dios. Nada ocurre que Dios no quiera que ocurra. Dios está aplicando la salvación a cada uno de los escogidos. Acuérdense ustedes que cuando predicamos el Evangelio, unos se van ablandando, otros se van endureciendo. ¿Quiénes se ablandan? Los que Dios ablanda. ¿Quiénes se endurecen? Aquellos que Dios abandona. Los escogidos se van ablandando, los no escogidos se van endureciendo. Y esto lo pueden ver también en el Salmo 110, ¿quieren ver? El Salmo 110 es el salmo mesiánico por excelencia. Vamos a decirlo de esta manera, es el salmo más mesiánico, que prefigura las victorias, las glorias que el Mesías traería. Salmo 110. Esto lo vimos el miércoles pasado, si ustedes escucharon. Jehová dijo a mi Señor, está hablando David, Jehová el Padre dijo a mi Señor. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es el Señor de David? Su Señor es Cristo. Pero ¿cómo? Faltaban 1000 años para que Cristo naciera. ¿Cómo entendía David esto? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este texto se repite en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Hechos, en 1 Corintios, en Efesios, en Colosenses, en Hebreos. Este salmo es el más citado de todo el Antiguo Testamento en el Nuevo. ¿Me explico? Es un texto súper importante. Pero vean, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo fue? Cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios, cuando murió y resucitó y fue entronizado.
Entonces, en ese lapso es cuando el Padre está poniendo a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies, bajo su control, bajo su dominio. Los enemigos de Dios no quieren que Cristo reine. Los enemigos de Dios no quieren obedecer a Dios, odian a Dios, odian la Biblia, odian a los cristianos, pero Dios los está dominando y poniéndolos por estrado de los pies de Cristo. No queremos obedecerte, le dicen a Dios. Y Dios se ríe de ellos, es como dice en el Salmo 2. Dios se ríe de todos los ateos, de todos los que no le quieren obedecer. Y Cristo está en el trono dirigiéndolo todo para que a fin de cuentas, como mencionan los 3 caballos subsiguientes, Dios va a destruir a todos los enemigos de Cristo. Ese es el final que les espera a todos los que no le quieren obedecer. Entonces, los 4 caballos hablan de esto mismo. Entonces, vean, nada de lo que ocurre es casual. Algo que ustedes saben que hemos dicho muchas veces. ¿Quién es el que tiene el control de los 4 caballos? Es Cristo. Vuelvan a leer, ¿tienen el Salmo 110 todavía? Dice el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Cuál es esta vara de tu poder? ¿Saben cuál es? Es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice el apóstol Pablo. Esta vara es como un cetro que tiene, el cetro es algo que tienen los reyes en la mano. Entonces, a través de este cetro, a través de esta vara, Dios está obrando la salvación de todos los escogidos en todo el mundo. Y vean el resultado en el versículo 3. Al final del 2, domina en medio de tus enemigos, de los que no lo aman, de los que no le obedecen. Y dice el 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Quién es tu pueblo? Los escogidos. Dice, se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo ocurrirá esto? En el llamamiento eficaz. El Espíritu Santo aplica la verdad a la conciencia, al corazón del creyente, del pecador más bien. Y en ese momento el pecador se convierte, llega a ser un creyente. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Vean, nos alejábamos de Dios voluntariamente, pero el Espíritu Santo nos llama y nos ofrecemos voluntariamente. Le entregamos a Cristo nuestra vida. Si ustedes no le han entregado a Cristo su vida, ustedes no son convertidos. Cristo es dueño no solamente de nuestro dinero, de nuestra salud, de nuestra casa. Cristo es nuestro dueño de nuestra vida. Entonces, cuando reconocemos eso, que Él nos hizo, que Él nos creó, que Él es nuestro Dios y le entregamos nuestra vida, es cuando ocurre la conversión. Dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuándo es ese día del poder? Cuando el Espíritu Santo lo manifiesta en nuestro corazón y nos atrapa. Es el llamamiento eficaz. Ahí vemos los 2 efectos del Evangelio. Predicamos el Evangelio, repito, unos se ablandan, otros se endurecen. Eso es lo que Dios quiere. Si una persona dice, yo no quiero escuchar la predicación, yo no quiero leer la Biblia, ¿saben qué dice Dios un día? Está bien, entonces no eres de los escogidos. ¿No quieres escuchar la palabra? ¿No quieres que te hablen de la palabra de Dios? ¿No quieres obedecer? Que se haga tu voluntad. Pero los otros se ablandan y obedecen. Entonces Dios quiere que el Evangelio produzca esos 2 efectos. Unos se pierden, otros se salvan. ¿De cuáles eres tú? Dice, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando un pecador se arrepiente, esa es una muestra del poder de Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza el hombre no se quiere arrepentir. El hombre le gusta su vida, le gustan las diversiones, los paseos, el sexo prohibido, la pornografía, la copita, la droga, la pachanga. El hombre por naturaleza no quiere saber de Dios. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, esa es una muestra de que Dios es todopoderoso. Solamente Dios puede salvar a un pecador. Y vean el Salmo 110, 5. El Señor está a tu diestra, ¿sí?
El Señor es Jesús. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Quién es el que los va a quebrantar? Es el Señor. No es el Padre. Es el Señor. ¿Y quién es el Señor? Es Cristo. Juzgará entre las naciones. ¿Quién va a juzgar? Es Jesús el que va a venir a juzgar. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esto es lo que ocurrirá en el juicio final, cuando va a destruir finalmente a todos sus enemigos. ¿Qué salmo es este? Este Salmo 110 es un salmo tremendo. ¿Y saben qué? Que en ese día, cuando Cristo juzgue, todos los reyes, todos los poderosos, los gobernantes, los príncipes, los presidentes, los alcaldes, todos los que tuvieron influencia, los que tuvieron poder sobre los demás, qué mal les va a ir. Vean ustedes el Salmo 75. Salmo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Qué cosa beberán? El cáliz. ¿Saben qué cosa es el cáliz? Es el cáliz de la ira de Dios. Van a beber la ira de Dios. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová. Pero ¿quién hará esto? Es Cristo. Aquí habla de Jehová, pero quien juzgará y destruirá a sus enemigos finalmente es Cristo. ¿Entienden ustedes por qué decimos que Cristo y Jehová son la misma persona? No hay diferencia, no hay dos dioses, solamente hay uno. Y vean otro texto en el versículo 10, 75:10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres se llenen de ira, que los hombres odien y que maten, que hagan lo que quieran. Dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. O sea que Dios es alabado aun cuando los hombres se llenan de ira y destruyen y matan. Y luego termina, y tú reprimirás el resto de las iras. Dios permite que la ira de algunos se desate, se manifieste, pero Él reprime las iras que a Él no le conviene que se manifiesten. Por eso te decía yo, si alguien te odia, es porque Dios quiere que te odien. Si Dios no quiere que alguien te odie, Dios reprime esa ira para que no te odien. Dios puede hacer que un enemigo se convierta en tu amigo. ¿No puede? Los poderosos de la tierra van a humillarse un día. Los que no quisieron obedecer a Dios. Yo les dije hace rato del Salmo 2, véanlo. Salmo 2, vean el versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿quiénes son estos reyes y estos príncipes? Vean, los del G20, los del G6, los del G12, los gobernantes de todo el mundo, los que se quieren apoderar del mundo. Esas películas de ciencia ficción, donde hay un loco que quiere adueñarse del mundo, eso va a ocurrir. Dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Quién es su ungido? Es Cristo. ¿Sí? Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? No queremos ser cristianos. No queremos obedecer a Dios. Y dice el 4, ahí está la respuesta, el efecto. Y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esto es lo que hace Dios de todos esos chinos y gringos que llenaron de COVID el mundo. Dios se ríe de ellos. Y dice el 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es este rey? Es Cristo. ¿Por qué en Sión? Sión es Jerusalén. Y ahí es donde lo mataron, ahí en las afueras. Dice, mi santo monte, en el monte que está afuerita, es donde lo mataron. ¿Quién lo puso ahí para que lo mataran? Dios mismo. Los judíos mataron a Cristo.
los escribas, los fariseos, Herodes y Pilatos. Pero en realidad quien le quitó la vida a Cristo fue Dios, porque convenía a sus intereses y a los nuestros también. Entonces estos reyes, estos gobernantes, estos príncipes, que no quieren creer en... Ahora vean lo que les voy a decir. Se junta el rey de China contra el de Alemania, con el de Inglaterra, con el de Canadá, con el de Estados Unidos, y dicen, no queremos cristianismo en el mundo, fuera las Biblias. Que nada más hay una sola religión, la religión del anticristo. ¿Qué va a hacer Dios cuando eso ocurra? Él se va a reír. Ah, ¿no quieren saber nada de mí? Ok. Los que no quieren reconocer a Jehová como Dios por la buena, lo van a reconocer por la mala. Doblarán su rodilla, si no por la buena, por la mala. Es lo que dice Filipenses 2. Los 4 caballos se han ido desarrollando a través de la historia, desde hace 2000 y pico de años. La historia del mundo es el reflejo de todo eso que han hecho estos 4 caballos. Y la vida de todos los seres humanos ha sido afectada de una manera o de otra por esos caballos. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo empezó a desatar los sellos. Vuelvan a Apocalipsis. Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Vean lo que están diciendo. ¿A quién le están diciendo estas palabras? A Cristo. Dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, quiere decir, tú fuiste sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces, cuando Cristo empieza a desatar los sellos, es cuando empiezan a desenvolverse la actividad de todos estos caballos. En el mundo, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo tiene la historia en sus manos. Que todo lo que está ocurriendo a través de la historia es porque Cristo quiere que ocurra. La única persona que podemos identificar aquí en este relato, desde el 1 hasta el 11, es Cristo. Porque no vemos a otro personaje, solamente Cristo está ahí. El que monta el caballo blanco. Y a través de estos 2000 años o más, ¿qué es lo que ha existido y proliferado? Guerras, hambre, muerte, pobreza. Pero esto se va a intensificar un poquito antes de que venga el fin del mundo. ¿Saben ustedes que en la Primera Guerra Mundial, en 1914, murieron 30 millones de personas de todo el mundo como consecuencia de esa guerra? 30 millones. ¿Saben cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial? 70 millones. ¿Saben cuántos murieron con la gripe española? Dicen que mínimo fueron 50 millones, algunos dicen que fueron como 70, algunos dicen que pudo haber llegado hasta 100 millones en todo el mundo. Ahorita hay 6,000 millones de habitantes más o menos en todo el mundo, pero ¿cuántos hubiera si no hubiera habido aquellas guerras? Existiríamos muchísimos más de los que existimos. Hubo una que se llamó la Gran Depresión, un problema económico que afectó a todo el mundo. ¿Saben cuánto duró? 10 años. Pobreza en todo el mundo. Hay algunos que dicen que esta pandemia pudiera conducir a otra Gran Depresión. Depresiones puede haber en un país que no afecten a otro. Pero cuando hablamos de una depresión a nivel mundial, quiere decir pobreza a nivel mundial, gente sin trabajo, desempleados. Algo terrible. El hermano Tomás nos contó, ¿cuándo fue eso? Ha de haber sido como por 2004 o 2006, no sé. En Estados Unidos hubo muchísimo desempleo. Dice que había hombres, arquitectos, ingenieros, que traían un letrero y que se paraban en la esquina y que decían, acepto trabajo de lo que sea. ¿Qué harías tú si estás acostumbrado a ganar 20,000 al mes y tienes que aceptar el sueldo mínimo? ¡Wow!
Hay algunos que dicen que esta pandemia es apocalíptica, o sea que es una señal de las cosas que ocurrirán ya antes del fin. Pero pudiera no ser, ¿no? Pudiera todavía tardar un poquito, porque la verdad no podemos asegurar nada. Unos decían que Hitler era el anticristo por los desmanes que hizo. Algunos pesimistas llegaron a decir, ¿saben qué? Que era inútil oponerse a Hitler. Dicen, no, se va a apoderar del mundo, ya déjenlo, pues ya no contra él no podemos. Era el que tenía las mejores armas. Pero en la providencia de Dios, Dios quiso que los rusos vencieran a Hitler, con los aliados que les apoyaron. Entonces, el primer caballo nos habla del Evangelio, de Cristo y del Evangelio. El segundo caballo habla de las guerras. El tercero habla de problemas económicos. Y el cuarto habla de la muerte, el caballo amarillo o pálido, que habla de la muerte. Y luego en el quinto sello, en el capítulo 6 y en el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí habla de martirio y de persecuciones. Bien, en siglos pasados hubo muchos mártires, muchísimos. Ahora ya hay muy pocos. Persecuciones hay muy pocas. En China las hay, en Rusia, en los países musulmanes. Los pocos que llegan a ser convertidos, no la ven llegar. Ahí está muy difícil ser cristiano. Y los países musulmanes son muchos: Irak, Irán, Jordania, Siria, Libia, Egipto, Marruecos. No, es una cosa horrible. Afganistán. E incluso en Corea del Norte los cristianos son muy perseguidos. Bueno, los 5 primeros sellos se han ido desarrollando. ¿Y de qué hablan esos sellos? De juicios y de castigos. ¿Acuerdan ustedes qué significa la palabra juicio? Significa advertencia. Dios está juzgando como una advertencia para que la gente se enderece, se corrija y busque a Dios. Esos juicios son una prueba, son una muestra de la ira de Dios. Es Dios diciéndole al mundo, conmigo no se juega. Pero los hombres no quieren entender, no les gusta este tema de la ira de Dios. Si les hablamos del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, ellos están felices. Pero no quieren escuchar hablar de la ira. Ya vimos en el Salmo 75 que habla del cáliz, de la ira de Dios que va a ser derramada sobre los hombres. Esta pandemia ha causado grandes problemas económicos en el mundo. Y lo que falta todavía. ¿Pero qué será más grave? ¿Perder millones de dólares? ¿Ver la devaluación de nuestra moneda? ¿O perder el alma? ¿Qué será más duro? Lo que pasa es que nos acostumbramos a vivir bien. Nos acostumbramos a comer bien. Nos gustan las comodidades. Pero si tuviéramos que volver a los años anteriores, tener que dormir en un petate y no tener nada de lujos, no poder tener propiedad privada, que ya no existiera la propiedad privada, que la pobreza dominara en todo el mundo, ¿qué haríamos? Esta pandemia nos obliga a ver que hay cosas que son más importantes que el dinero. Nuestra alma es más importante. Te preocupas tú por el COVID y no te preocupas por tu alma. La historia humana está llena de pestes, de guerras, de hambres, también de terremotos, que también van a ocurrir mucho antes del fin. Pero en medio de todo esto, Cristo sigue salvando a sus escogidos. Está gobernando en medio de sus enemigos, enemigos humanos y satánicos. El primer caballo, dice Juan, sale venciendo y para vencer. Pero algunos llegaron a decir que el jinete del caballo blanco era el anticristo. ¿Cómo ven?
Pero ¿será posible que simbolice aquí el anticristo montando un caballo blanco? Si sale venciendo para vencer, es Cristo el triunfador. El invicto contra Cristo nadie puede. No podemos aplicar eso al anticristo, que contra él nadie pueda. Nosotros somos más que vencedores, acuérdense. Esa es una frase que está en el Apocalipsis. Somos más que vencedores en Cristo. Sí, porque fuera de Cristo pues somos igual que cualquiera. Cristo venció en la cruz y nosotros somos vencedores junto con Él. ¿A quién venció Cristo en la cruz? ¿Se acuerdan? Al diablo, al pecado, a la muerte, los grandes enemigos del hombre. Y Cristo sigue conquistando el corazón de los escogidos a través del llamamiento eficaz. En ese momento, cuando sabemos que Cristo nos amó, empezamos a amarlo a Él. Le amamos como consecuencia de que Él nos amó. ¿Cómo podremos no amarlo si Él nos amó? Muchos tratan de amar a Dios a ver si se ganan el amor de Dios. No, el amor de Dios tú no lo puedes ganar, no lo puedes merecer. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero, no hay de otra. Vean ustedes el Salmo 45. Otro salmo mesiánico. Vean el Salmo 45, 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No es algo que le dijo David a Salomón, obviamente. No, es algo que le dice el Padre a Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de justicia y de humildad y de justicia. Este es el caballo blanco, dice, cabalga sobre palabra de verdad. Es el Evangelio, Cristo montado en el caballo blanco. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Estos son los escogidos. Su Evangelio penetra en nuestro corazón y nos vence. Entonces entendemos que Él nos perdonó y nos amó, y nosotros lo amamos a Él como consecuencia. Entonces, vean, desde que Cristo vino la primera vez hasta que venga por segunda, Cristo está venciendo a sus enemigos, conquistando a los que han de ser salvos y desechando al resto. Y el día que el último de los escogidos sea salvo, entonces vendrá el fin. Hay un número fijo, no sabemos qué número es, pero Dios dice, este es el último, ya no voy a salvar a ninguno más. Entonces se cerrará la puerta y ya nadie podrá ser salvo. Cuando Cristo era niño, Él leía las Escrituras. Cuando Cristo era niño, Él tenía el Antiguo Testamento, Él lo leía. Y Él entendía todo lo que estaba leyendo, no es como nosotros que a veces no entendemos ciertas cosas. Aunque Él era niño, Él tenía una mente privilegiada, Él entendía. ¿Cómo no iba a entender si Él es el autor de este libro? Cristo sabía que este libro hablaba de Él. Cristo sabía que había venido. Sabía que iba a morir en la cruz. Desde que era niño, Él sabía que iba a morir en la cruz. Muchos piensan que el cristianismo ha desaparecido o que está casi desapareciendo. Incluso hay algunos que dicen que estamos viviendo en una era post-cristiana. O sea que el cristianismo nosotros ya somos de otra clase, ya somos diferentes. Sí les conté que un amigo me dijo, cuando yo le dije que era cristiano, me dijo, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí, yo soy cristiano. Dice, caray, dice, yo creí que los cristianos ya estaban extinguidos. No, le digo, estamos vivitos y coleando. Le digo, somos pocos, pero todavía existimos. Cada vez que un pecador se convierte, ahí está el poder de Dios. Ahí está Cristo venciendo, conquistando a sus enemigos. Cristo es el Señor de los que le reconocen como tal. Si tú no quieres reconocerlo como tal, pues entonces Él no es tu Señor, no es tu Dios. Vean lo que dice Cristo en Juan en el capítulo 12.
12:32. Habla Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A quién iba a traer? ¿A quién? A los escogidos. Porque vean cómo dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos. ¿A cuáles todos? No a todos los hombres, obviamente, no. A todos los escogidos. Dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, ¿qué quiere decir esto? ¿De qué está hablando cuando dice si fuera levantado de la tierra? La explicación está en el 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, Cristo murió levantado de la tierra, lo levantaron en la cruz, murió allá arriba. ¿Sí? Quiere decir que cuando me maten en la cruz, yo voy a traer a mis escogidos. Y es lo que está haciendo desde hace más de 2000 años. Vean 2 de Corintios, en el capítulo 2. Dice Pablo, 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué quiere decir esto? Vean, aquí habla del olor del conocimiento de Dios. ¿Saben de qué está hablando? En el Antiguo Testamento, cuando mataban a un cordero, cuando lo sacrificaban, ustedes pueden leer que a Dios le llegaba el olor del animal que había muerto y le gustaba ese olor. ¿Pero cómo? ¿A Dios le gusta el olor del borrego muerto? ¿Le gusta la barbacoa a Dios, acaso? No, quiere decir que cuando mataban un animal, a él le gustaba porque los que lo mataban estaban reconociendo su pecado. ¿Sí? A Dios le gusta que reconozcamos nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, unos creen, pero otros no creen. Para unos es olor de vida. O sea, a Dios le gusta el olor de esas personas porque ya creyeron, ya tienen vida. Pero para otros es olor de muerte. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le gusta que unos sean salvos y a Dios le gusta que otros no lo sean. ¡Wow! ¿Cómo es eso? A Dios le gusta que unos sean salvos. ¿Será posible que le guste que otros no lo sean? Pues es lo que debe entender esto. Si unos se ablandan cuando escuchan el Evangelio, a Dios le da gusto. Pero si otros no quieren creer y se endurecen y dicen, no quiero saber de Dios, a Dios le da gusto. Está bien, no vamos a discutir. No quieres creer en mí, no me quieres obedecer, no quieres hacer mi voluntad, no importa. ¿Qué pierde Dios si no le obedecemos? La vida espiritual es afectada por todos los que escuchan. En ningún país hay más iglesias cristianas que en Estados Unidos. En ningún país hay más cristianos verdaderos que en Estados Unidos. Pero ven lo que acaba de suceder allá. Esto que pasó en el Capitolio es una cosa tremenda. ¿Saben qué pasó en el Capitolio? Dan a entender, no queremos más saber nada de Dios. Ya nos tiene hasta aquí Donald Trump con sus oraciones. Trump hablaba de la Biblia, Trump hablaba de Cristo. No queremos saber nada de ese hombre. Queremos vivir la vida como nos plazca. El día que el último de los escogidos sea salvo, va a venir el fin. Cuando Cristo era niño, Él ya sabía cuál era su misión. Y Él sabía que Él iba a juzgar a los hombres. Quien va a juzgar a los pecadores no es el Padre, es el Hijo. ¿Pero por qué el Hijo? Porque el Hijo es un hombre y nosotros somos hombres. Y Él sabe lo que se siente ser hombre. Él estuvo en la carne como nosotros. Si el Padre nos juzgara, podríamos decir, pero pues tú nos juzgas porque somos pecadores, pero pues tú no sabes lo que se siente ser hombre, pues nosotros pecamos, pero tú no sabes lo que es nada de lo que se siente ser hombre, pero Cristo sí sabe. El que nos va a juzgar es un hombre. Cristo sabía que Él podía perdonar pecados. Cristo dijo, el Padre y yo, uno somos. Entonces,
¿Entienden ustedes por qué vamos a ser juzgados por lo que Él dijo? Las palabras que Cristo pronunció determinan el estado eterno de las almas. Si tú no quieres creer lo que Cristo dijo, te metes en graves problemas. Seremos juzgados por el que está sentado en el caballo blanco. Cristo nos va a juzgar, escuchen, a todos los que estamos aquí. Cristo va a juzgar tanto a cristianos como a no cristianos. El Evangelio de Cristo se está predicando en todo el mundo. Lo más importante para Dios no es lo que está pasando ahora en Estados Unidos, no es lo que está pasando con la ONU ni en China, no. Lo más importante es cómo reaccionamos ante su palabra. Si somos o no somos. Si ustedes leen la Biblia, díganme, ¿son cristianos ustedes de veras? Si ustedes leen, ¿realmente creen en lo que están leyendo? ¿Obedecen a lo que están leyendo? Eso es lo verdaderamente importante. Olvídense de los demócratas, de los republicanos. No, olvídense de eso. Lo más importante no es la pandemia. Lo más importante es nuestra reacción ante la pandemia. ¿Te importa la pandemia y no te importa tu alma? Por eso es que debemos evangelizar, hermanos. Ahí están unos folletos, por favor, llévense unos y repártanlos a sus conocidos. Hay muchos escogidos que no han sido salvos, personas que están en peligro. Vean Juan, capítulo 17. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, la hora de su muerte. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vean, le has dado potestad sobre toda carne. ¿Cuándo empezó a entrar en vigor esta potestad? ¿Cuándo? Bien, en un sentido desde que Él estaba aquí, porque Él salvó a los que Él quiso. Pero con más razón después de que murió y resucitó y subió al trono. Dice, le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los escogidos. Vean, Cristo puede darle vida eterna a todo el mundo, si quisiera, pero le da solamente vida eterna a los escogidos. Entonces, como Él tiene toda potestad, tiene toda autoridad, tiene todo derecho, es que Él puede salvar. Dice, puede dar vida eterna a todos los que le diste. Aquí está el pacto eterno. Eso es que el Padre le dio al Hijo, es una transacción que se hizo entre ellos antes de que el mundo fuera hecho. Antes de que los hombres empezáramos a existir. Dios ya sabía desde la eternidad quién iba a ser salvo y quién no. Entonces, podemos entender que cuando una persona llega a creer en Cristo, ya tiene vida eterna y no puede perder la vida eterna. Esos que creen que la salvación se pierde, no entienden la palabra de Dios. No creen que Dios sea todopoderoso para sostenernos firmes en la fe. Somos guardados por Él, por su poder. Somos guardados en la fe no por nuestra capacidad ni por nuestra inteligencia, sino por el poder de Dios. Y vean cómo ora en el versículo 9. Dice, yo ruego por ellos, está hablando de los mismos, los que me diste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, dice, porque tuyos son. Vean, Cristo no intercede por todos, intercede por los escogidos. Dice, por los que me diste. Entonces, es por eso que uno de los escogidos es imposible que termine en el infierno. La vida eterna empieza desde aquí. Desde el momento que una persona confía en Cristo y se arrepiente de sus pecados, desde ese momento ya tiene vida eterna. Va a morir, va a ir a la tumba, pero va a resucitar y vivirá eternamente. Ese es el caballo blanco que sale venciendo y para vencer. Si Cristo quiere salvar a una persona, nadie se lo puede impedir. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre cumple sus propósitos.
sea que los hombres se salvan, sea que los hombres se pierdan. Las guerras, las hambres, las pestes, los terremotos no son traídos por el anticristo. Eso es lo que muchos creen. Creen vean, cuando los 10 hijos de Job murieron, ¿quién le quitó la vida a sus 10 hijos? ¿Quién fue? Fue Satanás. ¿No fue Satanás? ¿No fue el que le pidió permiso a Dios y mandó aquel viento y se cayó la casa? ¿Quién le quitó la salud a Job? Fue Dios, fue Satanás. ¿Quién le robó los animales? Pues estaba Satanás. ¿Pero quién le dio permiso a Satanás a hacer todo aquello? Fue Dios. Entonces, quien le quitó la vida a los hijos de Job fue Dios. Entonces, el que está sentado en el caballo blanco es Cristo, no es el anticristo. El anticristo no puede hacer tantas cosas. Quien las hace realmente es Dios. Ahora, el segundo caballo, el rojo, que habla de guerras, no tiene mucha actividad. Ahorita, por ejemplo, no hay una guerra mundial. Sí hay unas pequeñas guerras por ahí, pero son pocos los muertos. Pudiera haber una guerra civil en Estados Unidos como consecuencia de este fraude. Si hubiera una guerra civil en Estados Unidos, habrían miles de muertos. Las guerras civiles dicen que son peores que las otras. Hubo una guerra civil ya en Estados Unidos, los del norte contra los del sur. Los del norte eran abolicionistas, querían abolir la esclavitud, y los del sur querían seguir teniendo esclavos, porque se enriquecieron gracias a ellos. ¿Cuántos murieron ahí? Hasta que ya se estableció que la esclavitud quedará fuera. ¿Habrá una guerra en Estados Unidos por esto que está sucediendo? ¿Quién sabe? ¿Habrá un colapso económico en Estados Unidos? Estados Unidos es uno de los países más ricos del mundo, pero con esto ya se está yendo para abajo. Y si esto dura, quién sabe cómo termina el asunto. Y si Estados Unidos es afectado por problemas económicos, pobres de nosotros. Porque si a ellos les afecta, teniendo tantos hospitales, teniendo tanto dinero, a nosotros nos afecta de una manera peor. Por ahí hay unos letreros que dicen: señor Del Mazo, queremos otro hospital en Ciudad Neza. ¿Cuántos hospitales del gobierno hay en Ciudad Neza? El que está aquí en la Clínica 25 ya no existe. Entonces ahí no es Neza. La Clínica 25 pertenece al Distrito Federal, a la Ciudad de México. ¿Cuáles hay aquí en Neza? Pues nomás el Gustavo Vaz, el que está acá en La Perla. ¿Para cuántos habitantes en Ciudad Neza? 1,300,000. ¿Cómo es posible que 2 hospitales para 1,300,000? No, hombre. Dicen unos, necesitamos un hospital, necesitamos uno, necesitamos 10. ¿Cómo uno? Y si la pandemia sigue en semáforo rojo y se acaba enero y febrero y sigue no, olvídense. ¿Cuánta gente está desesperada? No han visto las escenas. Salen los cocineros con su mandil y con su cacerola ahí. Queremos trabajar. Las guerras que ha habido son consecuencias, ¿saben ustedes de qué? Del pecado, de la soberbia, de la envidia, de la ambición, de la codicia, de querer ser más que los otros, tener más que los otros. Y el tercer caballo es el negro. ¿De qué habla el caballo negro? Vean en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Esto quiere decir que es una carestía increíble. ¿Saben qué es 1 denario? El sueldo mínimo. 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Qué vas a hacer con 2 libras de trigo? Pues tantito pan y eso es todo. ¿Y ya no te va a alcanzar para nada? Dice 6 libras de cebada por 1 denario. La cebada es mucho más barata que el trigo.
Pero como sea que vas a comprar con eso, pues no te va a rendir. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino eran cosas muy caras en aquel tiempo. Entonces, Dios permitirá que dañen a los pobres, pero no a los ricos. ¡Wow! ¿Qué significa esto? Vean, con esta pandemia, los perjudicados somos los de la clase media y los de la clase baja. Los millonarios ni en cuenta, dicen, que sube la gasolina a 30 pesos el litro, pues que suba. Que sube el frijol a 80 pesos el kilo, pues que suba. Que los bolillos valen a 5 pesos, pues que suban. Pues que al fin nosotros ni bolillos comemos. A ellos no les importa la pobreza. A ellos más bien no les importan los pobres. De lo que habla este caballo es de la pobreza en la que caen más los pobres. Esta pandemia ha hecho más pobres a los pobres y a la clase media los ha hecho disminuir. No sé si ustedes hayan escuchado que un país es fuerte en el grado que su clase media sea fuerte. La clase media es la que hace que el dinero de arriba llegue para abajo. Los pobres le trabajamos a los de la clase media. Los pobres no les trabajamos a los millonarios, no, a los de la clase media. Entonces, si los de la clase media se quedan sin trabajo, ¡wow! ¿Qué va a ser de nosotros? Las empresas más grandes tienen un montón de robots ya. Prefieren tener un robot que pagarle a la gente. Entonces, al rato va a llegar el momento en que todas las grandes empresas van a tener robots. Y los pobres pues, se van a quedar sin chamba. ¿Qué va a ser de los pobres? Los ricos comen bien, los pobres comen mal. En un país donde hay hambre, hay graves problemas. No me refiero a los problemas económicos, me refiero a problemas sociales, marchas, manifestaciones. La gente está hasta aquí porque ellos tienen tanto y nosotros no tenemos nada. En un país así, ¿saben qué pasa? No hay inversión extranjera. Si el presidente quiere traer inversión extranjera, pero hay inestabilidad económica, dice, no, que vamos a ir a invertir en México. Y si no hay inversión, no hay empresas, no hay trabajo, abunda la pobreza. Este caballo negro, afecta la economía mundial. ¿Entienden ustedes lo que está ocurriendo con esta pandemia? Este colapso económico a nivel mundial es algo manipulado, ¿saben ustedes? Hay mano negra, ahí hay gente malvada metida. Qué chistoso que los negocios pequeños sufren, pero no los grandes. No, los de Sam's y los de Costco y los de Walmart, ellos ni en cuenta, ellos no se preocupan. No, los que se preocupan es los que venden ahí en la esquina. Ellos son los más afectados, la gente pobre es la más afectada. Entonces, si vas al tianguis, ahí puedes contagiarte. Pero si vas a Sam's, no. Ahí no puedes contagiarte. Entonces, los negocios grandes son esenciales. Los negocios pequeños son no esenciales. ¡Wow! Entonces, quiere decir que este colapso económico ha sido provocado. ¿Saben qué es lo que hace este virus? Infunde miedo. ¿Saben qué es lo que quiere el gobierno mundial? Meternos miedo. ¿Saben qué es lo que están buscando? Un sistema de gobierno global. Es la preparación para que aparezca el anticristo. El anticristo va a aparecer cuando el mundo esté así lleno de miedo. Miren, yo les voy a ayudar. Yo voy a solucionar sus problemas. Conmigo no va a haber pobreza. Conmigo va a haber abundancia. ¿Saben qué es lo que nos quieren imponer? Un sistema comunista. Un sistema comunista a nivel global. China es comunista. Y estos gringos malvados que fueron a China quieren imponer ese sistema chino en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen los comunistas? Bueno, supuestamente el comunismo quería pues, que todo el mundo estuviera igual, que la riqueza fuera distribuida y que no hubiera pobres. ¿Pero qué fue lo que logró el comunismo? Pues que hubiera unos ricos arriba, pocos, y abajo todos los demás pobres. Eso es lo que logró el
comunismo. Pues eso es exactamente lo que quieren estos. Los chinos felices, y los rusos, y los cubanos, y los seguidores de Maduro. Es lo que quieren. Pero no creo que la vayan a tener fácil, porque no se van a dejar. Hay mucha gente que se opone al comunismo, que odia eso, y es por eso que digo que pudiera haber una guerra civil. Ahora vean el caballo amarillo en el 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, miré aquí un caballo amarillo o pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ocurre mucha muerte inesperada. A través de las guerras, ¿cuántos jóvenes murieron? A las guerras no van viejos. Y si van viejos, pues son generales, pero a los que andan en el combate nunca son viejos. ¿Cuántos muertos jóvenes? Jóvenes que pudieron haber sido factor de progreso, producir mucho, muertos. Pero no solamente por guerras, también por terremotos. ¿Cuánta gente muere en terremotos? Por pandemias como esta. Muchísimos, millones de muertos por eso. Hace algunos años habían las estadísticas de que diariamente morían en el mundo 270,000 personas al día. Pero este dato es como de 1985. Yo no sé ahora. Yo supongo que ahora ya van de morir unos 300,000 mínimo al día, normalmente, de diferentes enfermedades, de diferentes cosas. Pero ahora imagínense con la pandemia, tantas personas que mueren día con día. ¿Saben qué es lo que pasa? Que Dios nos está gritando a todos. Es la voz de Dios. Nosotros los cristianos no sufrimos por el primer caballo, sufrimos por el segundo, por el tercero, por el cuarto. ¿Por qué? Porque lo que afecta a los inconversos también nos afecta a nosotros. La pandemia nos afecta a todos. ¿Pero por qué? Vean, si los cristianos no sufriéramos por la pandemia, ni por la guerra, etcétera, entonces los demás se convertirían, dirían: los cristianos nunca se enferman, los cristianos nunca se mueren, a los cristianos no les causan estos problemas. Pero Dios no quiere que le busquen por conveniencia, Dios quiere que le busques por convicción. Si a todos los cristianos Dios nos bendijera con dinero y los cristianos fuéramos todos ricos, pues todos querían ser como nosotros. Los que creen en el Evangelio de la Prosperidad, ¿qué dicen acerca de esta pandemia? ¿Qué dicen? Hay muchos pastores que han muerto que creían en el Evangelio de Prosperidad. ¿Ahora qué dicen? Oye, mi pastor predicaba la sanidad divina, ya se murió del COVID, ¿ahora qué va a predicar? Son unos mentirosos. Cualquier pastor puede morir del COVID. Cualquier cristiano puede morir del COVID. Si no hemos muerto nosotros es porque Dios es muy bueno y misericordioso. Han cerrado negocios, han quebrado negocios cuyos dueños son inconversos, pero han quebrado negocios cuyos dueños son creyentes. Muchos cristianos han sufrido problemas económicos por esta pandemia. En la Segunda Guerra Mundial hubo muchos cristianos que murieron en esa guerra, muchos cristianos. Nadie está exento del COVID. Pero sea que muramos por la guerra, o por una peste, por el COVID, por un accidente, etcétera, ¿qué perdemos? Cuando un cristiano muere, inmediatamente parte con su Señor, con Cristo. ¿Qué perdemos? Todo lo que hemos visto, ¿saben para qué nos debe de ayudar? Para corregir ideas equivocadas acerca de Dios. Dicen los dispensacionalistas que los cristianos no van a sufrir en la gran tribulación. Ellos mienten. Los dispensacionalistas no creen ni en la ira ni en la justicia de Dios. O sea, ellos creen que el único caballo que debería de existir es el blanco, pero no el amarillo, ni el negro, ni el rojo.
Ellos creen solamente en el amor de Dios, no creen en la ira. Ellos creen que el segundo caballo y el tercero y el cuarto vienen del diablo. Pero escuchen, los 4 caballos vienen de Dios, los 4. Esto no niega que los chinos y los gringos estén detrás del COVID-19. ¿Qué es lo que quieren los chinos? Apoderarse del mundo. ¿Saben ustedes que en China hay muchos cristianos perseguidos? Hay muchos cristianos. ¿Qué es lo que quieren todas esas personas? Nos quieren quitar la libertad económica. Nos quieren quitar la libertad de expresión. Ya lo vieron con el Facebook y el Twitter en Estados Unidos. Nos quieren quitar la libertad religiosa. No quieren que nos reunamos. Eso es lo que quieren. Dice Mark Zuckerberg: si yo digo que algo es mentira, lo bloqueo. ¿Y a quién le dice lo que es mentira? ¿Qué sabe él de la mentira? ¿Saben ustedes, hermanos, que Dios no está sujeto a los 10 mandamientos? ¿Saben ustedes por qué? Vean, Él no puede amar a alguien que no sea Él mismo. Nosotros debemos amarlo a Él por encima de todas las cosas, pero Él no puede hacer algo excepto eso. No puede amar a nadie por encima de sí mismo, porque Él es Dios. El 5.º mandamiento dice: honrarás a tus padres. Dios no puede honrar a sus padres, porque Él no los tiene. Un mandamiento dice: no hurtarás. Dios no puede robar, pues todo le pertenece. Otros mandamientos dicen: no mentirás. Dios nunca miente. Otro dice: no codiciarás. Dios no codicia, porque todo es de Él. ¿Qué puede codiciar? Entonces, lo que estoy diciendo es que estos 4 caballos nos muestran quién es Dios. Estos caballos corrigen ideas falsas acerca de la vida cristiana. Acuérdense, estamos metidos en una guerra, pero muchos son ingenuos y no lo creen. El diablo nos quiere destruir. El diablo quiere destruir a nuestros hijos. Está aquí representado el conflicto entre las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. Cristo contra el anticristo. Pero díganme, ¿el enemigo puede vencer? ¿El anticristo puede contra Cristo? No puede. Dios permite que haya guerras. Dios permite que haya COVID. Pero esto es consecuencia del pecado humano. Dios no tiene la culpa. Esos que se confabularon, que hicieron un complot para crear el COVID, ¿qué culpa tiene Dios de eso? Dios permite, ¿saben qué? Que el hombre sufra las consecuencias de sus pecados. Cada vez que un cristiano peca, cada vez que un cristiano desobedece, cada vez que un cristiano quiere hacer su propia voluntad, sufrirá las consecuencias. Siempre es así. Si tomamos una mala decisión, sufriremos las consecuencias. Cuando los chinos y los gringos estaban haciendo sus planes para el COVID, ¿Dios se preocupaba por eso? Dios permite que haya consecuencias económicas. Pero vean, las personas que ya están en el infierno, millonarios. ¿Cuántos millonarios hay que ahora están en el infierno? Quisieran tener dinero, pero no lo tienen. Quisieran comprar, pero aunque hubiera cosas que comprar, no hay dinero. Y si tuvieran dinero y no hubiera cosas, pues ¿de qué serviría que tuvieran dinero? O sea, en el infierno los millonarios son todos iguales. ¿Querías comunismo? Aquí está el comunismo. Ahí todos son iguales. Ahí todos son pobres en el infierno. Uno de los aspectos más terribles del infierno es que el hombre sigue teniendo deseos. El drogadicto en el infierno querrá droga. El borracho querrá alcohol. El aficionado a la música querrá escuchar música. El que amaba las diversiones, el apapacho, el deporte, querrá eso, pero no habrá. Qué terrible que yo quisiera esto y quisiera aquello, pero no hay. Aquí, si no tienes dinero para whisky, bueno, pues te compras un tequila. No tienes para tequila, pues te compras alcohol. No tienes para alcohol, pues te compras un pulque. Pero pues hay para todos. Pero en el infierno no hay nada de eso.
Estos caballos nos hablan, por último, ¿saben de qué? De que la salvación es de Jehová, como dice Jonás. La salvación pertenece a Jehová. O sea que si Él nos salva, ya la hicimos. La salvación no pertenece a los hombres. La salvación no nos pertenece en el sentido de que por lo que yo haga, Él está obligado a salvarme. No, no lo mereces tú. Nadie merece la salvación. Nadie merece la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios. Pero la palabra salvación no solamente habla de salvación espiritual. La palabra salvación se aplica a la salvación física y a la salvación temporal. O sea, si una persona se contagia del COVID y sana, ¿Dios estaba obligado a sanar a esa persona? No. Un inconverso le va a decir a Dios, Dios, tú tienes que quitarme este COVID. No, Dios no está obligado. Ahora, una persona sale de su casa y le dice a Dios, Dios, guárdame de un accidente, voy a manejar y pues, hay peligro en la carretera, guárdame. ¿Dios está obligado a cuidar a esa persona? La salvación física, la salvación material, depende de Dios. Si Dios quiere bendecirnos, nos bendice. Si Dios quiere darnos de comer, nos da. Si no, no. Y si Dios nos quiere salvar, en sentido espiritual, nos salva. Y si no, no. Dios no está obligado a salvar a absolutamente a nadie. Una persona puede decir, yo soy bueno. No, si hay un cielo, no, pues Dios tiene que darme el cielo. No, te equivocas. Dios no está obligado a darle el cielo a nadie. Dios nos acorrala, hermanos, la verdad. Dios nos humilla y Dios nos hace ver que lo necesitamos y que sin su ayuda nada podemos hacer. Dios nos hace ver como fracasados. Nos hace ver como inútiles, que por nosotros mismos no podemos hacer nada. ¿Entienden ustedes cuántas cosas nos enseñan estos 4 caballos? Muchos empezaron a buscar a Dios, ¿saben cuándo? Cuando dieron positivo. Otros empezaron a buscar a Dios cuando estaban entubados. ¡Wow! De las manos de Dios no podemos escapar. En un principio muchos decían, yo no creo en ese virus. Pero ya después, cuando empezaron a ver que se morían los que estaban cerca de ellos, dicen, no, tengo que ponerme mi cubrebocas, no sea que me toque a mí. Si alguno de ustedes no ha visto su realidad, pedimos a Dios que lo haga. Si no has visto tu pecado, le pedimos a Dios que te lo muestre. Si no te has arrepentido, le pedimos a Dios que te ayude. ¿Saben ustedes que muchos fueron salvos en el reclusorio? Muchos fueron salvos después de que les dio el cáncer. Les he hablado de mi hermano Lorenzo. Bendito cáncer que le hizo ver su pecado. Es necesario que Dios nos apriete las tuercas para que creamos en Él, para que le obedezcamos. Hubo un hombre que fue salvo el mismo día que murió. ¿Quién? El ladrón que murió junto a la cruz. Si tú no has sido salvo hoy y el día de mañana te entuban, pues Dios quiere que te arrepientes aunque estés entubado, y si te mueres, pues que te vayas al cielo, pero arrepiéntete. Mientras hay vida, hay esperanza. Te damos gracias, Padre Celestial, por lo que estás haciendo en el mundo, por lo que estás haciendo en México, en Estados Unidos, en Ciudad Neza, en la familia de cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Sabemos que tú quieres el bien de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, hagas lo que hagas, a mortificar nuestro pecado, a vivir una vida santa, a abandonar nuestros ídolos, a huir del peligro de las tentaciones. Y ayúdanos, Dios, a obedecerte hasta el último día de nuestras vidas, sea que vivamos poco o mucho. Ayuda, oh Dios, a los que están enfermos ahora, a que entiendan que te necesiten a ti más que su salud física, y a que se humillen delante de ti. Y si no son salvos, pues sálvalos ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.